Los caminos pavimentados eran bastante amplios, suficiente espacio para que dos carros pasaran uno al lado del otro. Este camino parecía ser una importante fuente de ingresos para el barón Delvin. Había frondosos bosques a los lados de la carretera, pero los puntos más cercanos al camino donde los bandidos se escondían normalmente, habían sido completamente despejados hasta solo pasto. El bosque estaba bajo gestión humana, aparentemente para permitir a los cerdos buscar bellotas y similares en los terrenos, por lo que no había necesidad de estar en alerta por monstruos o bestias salvajes. Si ese es el caso, prepararemos la emboscada en el bosque. Ya veo. Si ese es el caso, conozco un lugar adecuado. Hay un trozo de bosque donde ya se han quitado las ramas, las malas hierbas y todo lo demás, que podría permitirnos retirarnos a caballo. ¿Qué le parece? ¿Existe tal lugar? En efecto. Cuando Phillips Cacca decidió lanzar la emboscada en estas tierras sabíamos que algo así era necesario, así que nos tomamos el tiempo de preparar ese lugar. Phillips había elegido repetidamente este terreno para la emboscada en sus reuniones anteriores. Aunque había pedido la opinión de Wayne e Hickton, ambos se remitieron a Phillips. Debió ser bastante problemático para ellos hacer los preparatorios con posterioridad. Entonces te estoy muy agradecido. Tonterías, ya que tiene que asumir los riesgos de liderar el primer ataque. Lo que hicimos fue justo lo que nos correspondía, ¿no? Es tal como Wayne Cacca lo había supuesto. Los dos llevaron a Phillips al sitio y fue tal como lo habían descrito. No debería haber problema para que los caballos galopen si el terreno está en estas condiciones. Cuando terminó su discusión con los dos, Phillips simplemente se dirigió a sus soldados. Phillips no podía dejar de sudar debido a su armadura de cuerpo entero, y como estaban en un terreno irregular, su casco podía hacer que perdiera el equilibrio y cayera fácilmente. ¡Oh! ¡Oh! Phillips resopló fuertemente cuando se quitó el casco para engancharlo por debajo de la cintura. Sacó un pañuelo y comenzó a limpiarse la frente con furia. Phillips sintió que la armadura era un fracaso. Aunque las capacidades defensivas de una armadura son su cualidad más importante, la movilidad es igualmente importante. En su memoria, parecía recordar que había encantamientos que aligeraban la armadura. Tendría que pedir uno de esos en el futuro. O tal vez un encantamiento que le impida sudar mientras lleva la armadura. Debería hablar con Ilma sobre esto la próxima vez que esté en la capital. Después de tomar nota mental de eso, volvió al sitio donde vio a sus soldados aburridos sin hacer nada. El tiempo ha llegado. Pero milord, ¿quiénes son esos hombres que se han cubierto la cara? Su apariencia grita la de un bandido. ¿Nos están tendiendo una trampa? Eso es imposible, aquellos hombres son obviamente estimados nobles del reino. Hablando de su apariencia, no lo menciones. No es como si cada noble pudiera permitirse una armadura de cuerpo entero. Además, durante la batalla de las llanuras de Cadce, las familias que habían perdido a sus sucesores también perdieron muchas armas y armaduras heredadas. La familia de Phillips estaba en esta misma situación. Si perdía esta armadura sería difícil adquirir una de nuevo. Aunque parece que los soldados no creían en su razonamiento, no había necesidad de forzarlos a aceptarlo. Está bien. Esperemos a que llegue la caravana. Después de que llegue, la atacaremos inmediatamente. Phillips no escuchó ninguna respuesta y levantó la voz. ¿Entienden? Entendido. Aunque todos respondieron a regañadientes, sus voces al unísono fueron lo suficientemente fuertes para ser escuchadas. Phillips no estaba satisfecho con su respuesta, pero tendría que dejarlo así. Esta era su primera batalla después de todo, no había necesidad de que cumplieran todas las expectativas. Para que se conviertan en excelentes soldados, deberían concentrarse en los problemas más inmediatos. Mientras Phillips reflexionaba sobre estos pensamientos, se sentó en el suelo como si su cuerpo se rindiera al deseo de descansar. Un vasto sindicato criminal conocido como los Ocho Dedos, acechaba en las sombras del reino. Existían 8 divisiones dentro del sindicato,
Una de ellas era la división de contrabando. Christopher Olsen, un miembro de dicha división, tenía la cara de un comerciante honesto. Sus palabras tenían bastante peso en la principal ruta comercial que conectaba la capital real con el lado oeste del reino. Como tal, había tenido la experiencia de primera mano de que sus almacenes fueran saqueados de varios tipos de mercancías durante el desenfreno de Haldabaoth. Tuvieron pérdidas sustanciales, pero no significó el fin de su compañía. Aún así, ahora se necesitaba una cantidad considerable de tiempo para recuperar esas pérdidas, por lo que se vio en la necesidad de pedir prestado una parte de los fondos a los 8 dedos. Hay que gastar dinero para ganar dinero, así es como funcionaban los negocios. Por supuesto, también podía conducir a mayores pérdidas, pero mientras mantuviera la cabeza fría y evitara riesgos innecesarios, no había mucho de qué preocuparse. Pedir prestado dinero de 8 dedos, sin embargo, lo llevaría a uno, por el camino gradual a la pérdida propia. Los 8 dedos obligaban a los comerciantes que habían tenido pérdidas a dedicarse a actividades delictivas como el contrabando, la venta o el transporte de narcóticos. Los comerciantes caían en esta trampa con bastante frecuencia. ¿Y qué hay de Christopher, que ya había sido atrapado? Para pedir dinero prestado, había sostenido una reunión con los líderes de las divisiones, lo que le sorprendió, por decirlo menos. Christopher pertenecía a la división de contrabando, por lo que la gestión de los préstamos debería haber estado a cargo de sus superiores en la misma división. Las reuniones con los ejecutivos de las otras divisiones deberían haber sido una imposibilidad. A pesar de todo esto, se reunió con los altos mandos. ¿Fue porque sus logros le habían hecho merecedor de una alta recomendación? ¿O fue por alguna otra razón desconocida para él? No podía entender por qué, incluso después de que la reunión había concluido. De lo único que estaba seguro era de sus sospechas sobre la inusual actitud amistosa de los líderes de las divisiones hacia él, sabiendo muy bien cómo eran temidos incluso por el lado oscuro de la sociedad. Por supuesto, la buena voluntad de los jefes de la mafia se podría aparentar tan fácilmente como cualquier otra cosa. Además de eso, le llamó la atención del hecho de que ellos, como corresponde a su estatus en el más alto nivel de la organización, aparentemente se tomaban su propia salud bastante en serio. Aunque se preguntaba si tal vez estaban demasiado flacos, eran definitivamente más saludables en comparación con un cuerpo con sobrepeso. Tales personas de importancia le habían otorgado un trabajo en el acto. El tipo de trabajo que se le diera dependía de varios factores, como la cantidad de dinero prestada, el valor de la persona como ser humano y si esa persona podía ser útil para los 8 dedos en el futuro. A los que tenían mejores calificaciones se les daban trabajos más seguros y viceversa. El trabajo que se le dio fue transporte de grano del reino hechicero. Todavía no está claro si es seguro o no. HM. ¿Qué pasa? ¿Ha dicho algo, señor? Oh, no te preocupes por mí. Solo estoy murmurando para mí mismo. El que respondió a su pregunta fue el líder de la división de mercenarios. Era un hombre robusto. Muy diferente de Christopher, que tenía 40 años y guardaba una gruesa capa de grasa alrededor de su cintura. El hombre era joven, agudo, y aparentemente solo en sus 20 años. Llevaba una placa de acero en el pecho con una cota de malla debajo. Un yelmo que podía cubrir toda su cara se sentaba a su lado, junto con una espada bien usada. El hombre era el líder encargado de proteger la caravana de grano del reino hechicero, que consistía en 7 carros. El destacamento de seguridad consistía en 24 personas en total, todas ellas empleadas por 8 dedos y que, como el propio Christopher, pertenecían a la división de contrabando. Aunque eran miembros del mismo departamento, seguían cobrando por su servicio y a una tarifa más alta que la de los mercenarios de nivel similar. Por otro lado, ya no tenían que preocuparse por la fuga de información para misiones secretas, ya que eran más leales a la misión en cuestión. Ante amenazas que no podían ser atendidas, los mercenarios regulares probablemente abandonarían la misión, pero estos hombres luchaban como guardianes de retaguardia hasta la muerte.
Esto era comprensible, ya que el abandono de la misión les costaría a los superiores su dignidad. Como resultado, serían perseguidos y asesinados incluso si salieran vivos. Por lo tanto, para alguien como Christopher, que no conocía a ningún mercenario de confianza, estos hombres de los 8 dedos eran probablemente su mejor opción. Pero, por otra parte, para esta misión, eran su única opción. Fue una orden directa de los superiores de usar a estos hombres. Para compensar la falta de opciones, ellos debían prestar sus servicios de forma gratuita y así él tendría un excedente de fondos para contratar aún más mercenarios. Sin embargo, la contratación de más mercenarios sería vista como una señal de desconfianza hacia los hombres. No importaba el hecho de que su empleo estuviera especificado por los altos mandos, por lo que contratar a otros mercenarios podía ser visto como una violación de sus órdenes. Después de pensarlo un poco, Christopher decidió no contratar más mercenarios. Además, todos los guardias parecían ser bastante capaces, pero por supuesto, Christopher, que no era un guerrero, no podía captar adecuadamente su fuerza. Sin embargo, esto no era un problema, ya que los superiores respondieron por ellos afirmando que eran excepcionales. Ir en contra de las órdenes sería peligroso sin importar la razón. Dicho esto, si se le preguntara si sentía que era seguro partir con un escolta tan pequeño, habría deseado hombres más capaces. Habría sido genial si hubiera podido pedir prestado a un jefe del Departamento de Seguridad, un miembro de las 6 armas, el grupo de ejecución de los 8 dedos. No hace falta decir que ese deseo nunca se haría realidad. Se dijo que las 6 armas, incluyendo a su líder Zero, que se decía era el guerrero más fuerte de todos los 8 dedos, fue exterminado en un conflicto con la familia real, justo antes de la calamidad causada por Haldabaoth. La información obtenida atribuía su derrota a Brain Unglaus, un guerrero que servía bajo la princesa dorada. Sería indignante asumir que los 6 fueron derrotados por una sola persona, pero aparentemente las Rosas Azules, un grupo de aventureros de rango adamantita, también se unieron a la lucha. Christopher dedujo de esto que era más probable que fuera una batalla de 6 contra 6. Se dijo que el Departamento de Seguridad había perdido la mayoría de sus miembros en la batalla. En ese momento, cada departamento estaba construyendo una fuerza propia para compensar la pérdida, hasta el punto de que incluso los miembros de la división de asesinatos comenzaron a operar en la luz. Sin embargo, esto logró mejorar el estado de ánimo de aquellos dentro de los 8 dedos hasta el punto de que ahora estaban mejor que antes de la aparición de Haldabaoth. Los conflictos internos eran frecuentes en el pasado y no era improbable que uno cayera víctima de los trucos sucios que se hacían a sus espaldas. Algunos comerciantes incluso llegaron a ser denunciados a las autoridades por personas de otros departamentos durante las etapas más cruciales de una misión de contrabando. Sin embargo, en este momento, los altos mandos cooperaban tanto entre sí que era casi repugnante siquiera pensar en ello. El negocio se había expandido como resultado y los beneficios ilegales de cada operación también crecían. ¡Puúa! El líder mercenario se tiró un pedo audible mientras bostezaba. Era un fenómeno fisiológico inevitable, pero no tenía intención de disculparse. Una acción vergonzosa. Christopher frunció el ceño. Era el peor sonido para despertar de sus pensamientos. Honestamente quería quejarse, pero este hombre iba a ser su compañero durante el viaje de ida y vuelta a Relobel, una gran ciudad portuaria en el lado oeste del reino. Su deseo de mantener una relación amistosa con él, suprimió su deseo de quejarse. Los barcos se usarían para transportar la carga de Relobel al Reino Santo, así que ese sería el trabajo de cierto comerciante marítimo. Era un gran hombre y Christopher lo conocía bien. Le sorprendió que el hombre también fuera miembro de 8 dedos, pero afirmó que colaboraban únicamente por los beneficios mutuos. Aún así, no pudo evitar preocuparse. Pareces relajado. ¿Crees que nadie va a atacar? ¿HM? Oh, no he tenido esa sensación de escozor, así que no prop. Oh, probablemente querías decir que no se puede confiar en los sentimientos, ¿eh? Bueno,
Yo entiendo de dónde viene esa preocupación, pero seguramente has tenido momentos en los que pensaste esto va a funcionar bien, ¿verdad? También hay momentos en los que has tenido un mal presentimiento sobre algo, así que tratas de planearlo, y terminó siendo verdad, o algo así. Sí, he tenido esas experiencias. ¿Ves? Nuestras experiencias pasadas pueden funcionar como nuestra intuición. El líder mercenario habló en un tono que no coincidía en absoluto con su apariencia. Mira. Además, también estamos alzando la bandera del reino hechicero. Solo pueblerinos ignorantes convertidos en bandidos se atreverían a atacar tal caravana, en cuyo caso, podemos fácilmente encargarnos incluso de 100 de ellos. ¿Y si no son simples bandidos? ¿Te preocupas por mercenarios de clase baja? Los mercenarios experimentados están sorprendentemente bien informados. Aquellos que ni siquiera conocen las banderas de los países de alrededor no me asustan en absoluto. Parece que no te lo crees. Piénsalo, ¿no sería preocupante no saber con qué noble te estás peleando? No querrás meterte en problemas de esa manera, ¿verdad? Eso tiene sentido. Tengo curiosidad, ¿con qué nobles es más arriesgado pelearse? Sobre eso. Por ejemplo, los famosos como Raeben y Bouyope. Estos tienen fuertes ejércitos estacionados en sus propios territorios y sería peligroso toparse con ellos. Bueno, ambos sufrieron grandes pérdidas en esa guerra, así que tal vez no sean tan peligrosos como antes. Aunque uno nunca puede ser tan confiado. Blurus paga bien, así que no quiero que se ponga de malas. Bueno, simplemente no quiero enemistad de parte de ninguno de los nobles señores. Pero estás siendo respaldado por un sindicato criminal. ¿Hablas en serio? Tú también, ¿verdad? Si me meto en problemas con ellos, los peces gordos me abandonarán sin pensarlo 2 veces. Lo mismo va para ti, ¿cierto? Sí. Se callaron y el ambiente comenzó a ser un poco sombrío. Se les recordó la crueldad de los altos mandos, pero no podían hacer nada al respecto como personas que formaban parte de una organización de este tipo solo por los beneficios. Tal vez había una forma de vida para él, que no requería ninguna conexión con la organización, pero eso no lo habría llevado a convertirse en el gran comerciante que es hoy. Tal vez aún habría tenido que atenerse a pequeños negocios hasta el día de hoy. La palabra sí tenía la connotación de una cantidad infinita de posibilidades, pero sin los medios para viajar atrás en el tiempo, uno debe conformarse con el presente. De todas formas, no te preocupes, ¿vale? Lo entiendo. Entonces, ¿cuál es la peor amenaza que podríamos enfrentar a partir de ahora? Si el enemigo utilizara flechas llameantes para intentar quemar la caravana, no robar, eso significaría que nos estamos involucrando en una conspiración mayor, un problema nacional o en la estratagema de una organización rival. Una organización que podría rivalizar con los 8 dedos. ¿Es eso posible? No lo sé. Incluso un grupo rival probablemente no querría quemar los bienes del reino hechicero, a menos que estén seguros de que no se dejarán pistas. Personalmente, creo que las conspiraciones o trucos nacionales del reino o de otros países vecinos son más preocupantes. Probablemente estamos bajo una mayor amenaza de recibir un ataque de esas fuentes. Si ese es el caso, entonces no tiene sentido preocuparse por eso, ¿verdad? De todas formas, parece seguro por ahora. No te preocupes, solo quédate quieto. La caravana se estaba acercando a un bosque. Podían utilizar este hecho para estimar su ubicación aproximada. Christopher abrió una imagen mental de un mapa para confirmar que estaban haciendo un buen progreso. Finalmente pudo relajarse. Arruinar un trabajo relacionado con el reino hechicero tendría consecuencias aterradoras. La hora era alrededor del mediodía. Solo tenían que pasar por este bosque y luego podían tomar un descanso como estaba previsto. Este no era un bosque salvaje, mostraba signos de estar bien mantenido por los hombres, así que no debería llevarles mucho tiempo atravesar este lugar. El sonido de los caballos dudando se podía oír dentro del carro tambaleante, haciendo que el carro comenzara a reducir la velocidad.
Christopher echó un vistazo al líder mercenario y encontró que su aura era completamente diferente a la de entonces, las cosas se estaban poniendo serias. Disculpa, pero parece que tengo trabajo que hacer. Dos hombres asomaron la cabeza por las cortinas de la carroza, subordinados del líder mercenario. Lo siento, jefe. Este tipo dijo que hay muchos aldeanos escondidos en los bosques. El mercader escuchó a los dos hablar mientras se giraba para mirar a Christopher. ¿A quién se había referido como este tipo era su explorador? No son bandidos, sino aldeanos. ¿En serio? Sí, me bastó con ver su equipo para saberlo de inmediato. No tienen armas ni armaduras. Muchos de ellos llevan azadas y palas en sus espaldas. Y algunos otros solo llevan palos. Incluso las rocas pueden ser usadas como armas. Pero azadas y palas, ¿dices? Eso es extraño, ¿acaso las azadas estaban muy afiladas? No pude ver más de cerca, pero parecían estar hechas de madera. Christopher, que había estado escuchando silenciosamente la conversación, pensó que debían ser solo aldeanos normales que volvían a casa después de trabajar en sus granjas. ¿Ah? ¿Realmente? ¿Azadas? ¿Es esto una broma? No parecía que ese fuera el caso. ¿Enviamos unos cuantos hombres para dispersarlos? Tal vez estamos siendo demasiado cautelosos. El líder mercenario murmuró. La situación requería que todos dijeran lo que pensaban, y probablemente por eso murmuraba lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Probablemente. Disculpe, perdón por entrometerme en su conversación, pero, ¿puedo decir algo? Ah, está bien. Mientras sean sugerencias constructivas, nunca podremos tener demasiadas de ellas. En primer lugar, este bosque está bien mantenido, lo que significa que es un bosque cultivado, por lo que probablemente la gente deja que sus cerdos se alimenten aquí o algo así. Siendo así, ¿no significa eso que solo están aquí para acorralar a sus cerdos? Si ese es el caso, si los dispersáramos, podría parecer que estamos tratando de robarle su ganado porcino. También estamos ondeando la bandera del reino hechicero, por lo que si circulara el rumor de que el reino hechicero está robando cerdos, ¿no sería malo que ese país se enterara? TSSS, el líder mercenario escupió con sus labios. Hasta ese momento, su seguridad estaba garantizada por la bandera. Tenían el derecho de paso por algunas de las ciudades a lo largo del camino y eran tratados con respeto por ello, pero ahora parecía como si la gracia del reino hechicero se hubiera convertido en verdaderas ataduras. Traer la vergüenza al reino hechicero sería traer el desastre sobre ellos mismos. Por eso Christopher no se atrevió a traer ningún contrabando para venderlo más tarde. Dijiste que había muchos, ¿cuántos son muchos? Para una estimación aproximada. Parece que había alrededor de 50 hombres. Creo que es demasiada mano de obra para un simple trabajo de granja, ¿qué opinas? A pesar de que tuvo experiencia infantil haciendo las tareas del campo, a pesar de que sus padres eran comerciantes, Christopher no tenía experiencia en la cría de cerdos. No. No sé si es demasiado o demasiado poco. No tengo idea de cuánta gente es necesaria para atrapar un cerdo. Tal vez están aquí para plantar más árboles, o incluso cortar algunos. Escuché que también hay algunos tipos de trabajo de granja que requieren cerdos o algo así. Bueno, si trajeron azadas, entonces lo más probable es que las necesitaran para arar la tierra. Entonces, ¿qué pasa con los nobles de esta tierra? ¿Alguna historia sobre él haciendo trabajar a sus siervos hasta la muerte? Christopher amasó su grueso cuello mientras respondía. No, él no es así. Es bastante joven pero también muy confiable. Su territorio también ha sido estable bajo su dirección. Si aprendiera más sobre la etiqueta de la aristocracia y las estrategias políticas, tendría un brillante futuro por delante. Aunque no lo conocía bien, habían tenido conversaciones cuando Christopher suministró alcohol a una taberna de la capital que estaba siendo financiada por los 8 dedos. Era desafortunado que Christopher no hubiera recibido una orden de nombramiento,
por lo que nunca antes había hecho negocios con ese noble, incluso cuando tuvo que pasar por este tramo de carretera en su territorio. El señor aquí tenía un potencial digno de la atención de Christopher, y de ninguna manera era del tipo que moviliza a los aldeanos para atacar caravanas. Por lo que Christopher podía recordar, no había muchos aldeanos en el feudo de ese hombre que estuvieran tan hambrientos como para atacar una caravana de comercio, no importaba que fueran 50. Había una gran diferencia entre él y el hombre que le presentó Ilma Kignaeus. No, ese hombre era simplemente incomparable en su inferioridad. Christopher no pudo evitar tensar su frente ante el recuerdo de haber sido maltratado allí. Jefe, aunque fueran a atacar, solo son 50 aldeanos desarmados y sin armadura. Deberíamos ser capaces de derrotarlos fácilmente. ¿Qué posibilidades hay de que esto sea un cebo y haya más soldados esperando una emboscada? Los dos mercenarios se miraron el uno al otro al oír lo que decía su líder. ¿Eso es posible? ¿Deberíamos explorar nuestros alrededores? Si es así, necesitaremos algo de tiempo. Más vale prevenir que lamentar, hazlo. Por favor, no tardes demasiado, si nos desviamos demasiado de los planes tendré que pagar al transporte marítimo más costoso para recuperar el tiempo perdido. ¿Entendido? Solo será un vistazo. Vuelve lo antes posible. El explorador asintió con la cabeza y salió corriendo. Después de unos 10 minutos, volvió para informar que aparte de los 50, no parecía haber nadie más que quisiera emboscarlos. Llegaron a la conclusión de que debían estar allí para el trabajo de granja y continuaron su camino. No habían pasado ni 5 minutos antes de que el carruaje se detuviera de nuevo. Patrón, le pido disculpas, pero, ¿puedo molestarlo para que salga un momento? Los aldeanos han bloqueado nuestro camino. Si tuvieran alguna intención maliciosa, los hubiéramos asustado, pero parecen permanecer indiferentes, letárgicos, o no tienen buen aspecto. Así que esperaba que pudieras salir y hablar con ellos. Por supuesto, su seguridad es nuestra principal preocupación, así que hemos preparado este escudo para usted. A decir verdad, Christopher realmente quería declinar la petición del mercenario. No creía en sus propias habilidades, después de todo, había evitado todas las confrontaciones violentas a lo largo de su vida. Pero, esto no era algo que pudiera ignorar. Si se veían envueltos en una disputa sobre lo que pasó hoy, le costaría a Christopher su acceso a este camino. En ese caso, no solo le afectaría a él, sino también a sus hijos que heredarán su negocio. Sí, vamos. Christopher y el líder mercenario bajaron juntos del carruaje y caminaron hacia el frente del séquito. Fueron escoltados por mercenarios que llevaban un gran escudo conocido como escudo de torre, que podía cubrir la mitad de su cuerpo durante las negociaciones. Además, también fueron seguidos por alabarderos que estaban allí como elemento disuasorio y arqueros que se escondieron en el bosque. Por supuesto, el líder mercenario también estaba allí. Había advertido a Christopher que escuchara atentamente sus órdenes si se presentaba una situación. Entre los dos lados del bosque en el camino delante de ellos, se sentaron algunos aldeanos parlanchines. No había duda, solo podían ser aldeanos que volvían a casa después de haber terminado un día de trabajo agrícola. Pero si ese era el caso, ¿por qué se detuvieron en medio del camino para bloquearlos? Quizás el líder mercenario había percibido las preocupaciones de Christopher, cuando empezó a murmurar hacia él en un intento de iniciar una conversación. Oye, bastante desconcertante, ¿verdad? Si están planeando saltar sobre nosotros, deberían haberse dividido en dos y esconderse en el bosque o algo así. Hay muchas maneras de preparar una emboscada, pero ninguna de ellas requeriría que te mostraras en medio del camino. Ningún comandante sería tan estúpido como para cometer tal error. ¿Podría ser que estén tratando de asustarnos? ¿Asustarnos? ¿Con su equipo? ¿Con esos números? ¿No sería un grave insulto para nosotros si ese fuera el caso? ¿Acaso mi patrón solo ha empleado mercenarios de tan bajo nivel antes?